A lo largo del siglo IX, aumentaron las incursiones vikingas en Francia, desestabilizando la región y aterrorizando a la población. Estas incursiones parecen haber sido provocadas por la muerte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlomagno en el año 814 d.C. Carlomagno dirigió numerosas campañas militares en Sajonia durante las guerras sajonas, matando a miles de personas y aparentemente invencible en la batalla. Los sajones recurrieron a los daneses en busca de ayuda y Dinamarca hizo lo que pudo. Sin embargo, mientras Carlomagno estaba vivo, tenían pocas esperanzas de éxito, pero después de su muerte, las invasiones danesas no representaron una amenaza. La primera incursión vikinga en Francia tuvo lugar en el 820, seguida de otras, siendo la más dramática el asedio de París en el 845 y 885 a 886 d.C. La primera en la que el líder noruego Reginge, una de las posibles inspiraciones del legendario Ragnar Lodbrok, fue generosamente recompensado por el rey Carlos el Calvo. La segunda, después de la cual el líder vikingo Rollo permaneció en el país para asaltar el campo, dando como resultado el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte en 911, otorgando a Rollo la tierra que se convertiría en Normandía, tierra de los escandinavos, a cambio de su protección contra futuras incursiones vikingas después del 911 d.C. Aunque las bandas vikingas todavía asaltaron el oeste de Francia, Rollo protegió París y sus alrededores como prometió, y cesaron las incursiones vikingas en la ciudad y sus alrededores. La primera incursión vikinga significativa ocurrió en mayo de 841, un año después de la muerte de Luis I, cuando el líder vikingo Asgeir saqueó e incendió Rouen, el monasterio de Faantanel y la abadía de Saint-Denis. La cantidad de botín y el número de prisioneros capturados fueron significativos. Los cautivos cuyas familias o amigos podían pagar un rescate a los vikingos fueron devueltos y el resto vendidos como esclavos. Asgeir dejó la región como un cacique rico, y esto llevó a Ragine a intentar obtener un premio aún mayor que Rouen, París. Los anales del monasterio de Saint-Bertin, que registran las incursiones vikingas, nombran al líder del asedio de París en 845 d.C. Reginfredo Ragine, conocido solo por esta incursión. Reginaire llegó con una flota de 120 barcos a fines de marzo de 845 d.C. y se dirigió río arriba por el Sena hacia París. Carlos el Calvo reunió rápidamente un ejército y lo movilizó a ambos lados del río para defender la ciudad, pero las dos divisiones eran desiguales en número. Los vikingos regresaron a la región en 851 a 852 bajo el liderazgo de Asgeir, quien saqueó la ciudad sin piedad y estableció su base en Rouen. Carlos el Calvo luchó o trató de negociar alternativamente con los asaltantes, pero sin mucho éxito. Bjorna e Iran Said, presunto hijo de Ragnar Lodbrok, y el jefe vikingo Astein, también conocido como Heisting, quemaron la abadía de Faantanel y se apoderaron de los monasterios de París, reteniéndolos como rescate hasta que Carlos pagara. En 860 Carlos contrató al cacique vikingo Belan para luchar por él contra otras bandas vikingas a cambio de 3.000 libras de plata, y Belan resolvió su contribución con más o menos éxito para asegurar la región del Bajo Sena. Sin embargo, los invasores no se retiraron y en 876 una flota de 100 barcos navegó por el Sena arriba para incendiar y saquear los alrededores de Rouen. Es probable que Rollo estuviera involucrado en esta incursión, si no su líder, y Charles nuevamente no pudo evitar que los vikingos saquearan la tierra y capturaran personas para venderlas o rescatarlas. El alboroto vikingo solo terminó cuando Charles les pagó 5,000 libras en plata para regresar a casa. En 885 los vikingos regresaron a París. Después de la muerte de Carlos el Calvo en el 877 d.C. El trono estuvo ocupado por sus sucesores hasta que este último murió en 884 d.C. sin heredero, y los nobles del oeste de Francia invitaron a reinar a Carlos el Gordo, el hijo menor de Luis de Alemania. Carlos el Gordo se ocupaba de sus asuntos en el este de Francia y, además, no estaba inclinado a la acción militar. Cuando los vikingos subieron por el Sena, la defensa de la ciudad estaba en manos de Odón, conde de París, más tarde rey del oeste de Francia, 888 a 898. Un monje de la abadía de Saint-Germain-des-Prés nombra el líder vikingo Siegfried, pero otras fuentes citan a Rollo como participante en esta incursión, sino como su líder. Así se describe la llegada de la flota vikinga, vista desde las murallas de la ciudad. Los norteños llegaron a París con 700 veleros,
sin contar los más pequeños, que suelen llamarse barcazas. En un punto el Sena estuvo lleno de navíos por más de 2 leguas, de modo que uno se extrañe de preguntar en qué cueva se tragó el río, porque allí nada se veía, ya que los navíos cubrían este río, como de encinas. Olmos y Alisos el abad cuenta cómo Siegfried se reunió con el obispo de la ciudad y el conde Odo para ofrecerles condiciones para la rendición de la ciudad, pero fueron rechazadas. El ataque a París comenzó a la mañana siguiente cuando los vikingos atacaron la torre y el puente sobre el Sena, construidos para protegerse de las incursiones tras el asedio de Reginere en el 845 d.C. La torre fue defendida por tropas francas dirigidas por Odo y su hermano menor, Robert. Los vikingos fueron obligados a regresar a sus barcos. Los francos pasaron la noche reconstruyendo los muros destruidos de la torre, y por la mañana los vikingos atacaron de nuevo y fueron rechazados nuevamente. Carlos llegó para liberar la ciudad en el 886 d.C., pero en lugar de participar en la batalla, pagó a los vikingos para que se fueran y les ofreció saquear Borgoña. Los vikingos aceptaron el dinero e hicieron lo que él sugirió, pero los parisinos no estaban contentos con las tácticas de Charles. Fue depuesto y Odo se convirtió en rey en su lugar. Gobernaría durante los siguientes 10 años hasta que se le pidió que abdicara a favor de Carlos el Simple, nieto de Carlos el Calvo. Charles fue coronado por los nobles del oeste de Francia en 893 CE, pero no tenía poder real mientras Odo siguiera siendo rey. La aristocracia lo obligó a renunciar al poder por completo, y gradualmente lo perdió, pero murió antes de que se lo quitaran. Carlos tomó el trono sin oposición en 898 d.C.